Hola, en el video de hoy daré algunos tips para usar Ibis Paint. Si quieres imprimir tus dibujos, te recomiendo que uses este tipo de formato DPI, que es especialmente para eso. Tip número 2, el lineal. Si no te gusta tu lineal, puedes usar el estabilizador de nivel 5 o nivel 10. Yo suelo dejarlo a nivel 10. También puedes usar la atenuación activada. Yo suelo hacerlo así, dejar las dos opciones al 40% para que me salga un trazo fino en ambos extremos. También está la opción de más tarde, que esta te corrige el trazo ligeramente. Tip número 3. Para hacer las pestañas, lo que hago es jugar con las atenuaciones. Haré unos estilo anime para explicarles. Dejo la primera atenuación en 0 y la segunda en 100. Y esto me hace tener una forma de pestaña, usando de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Tip número 4. Esta curva sirve para hacer trazos muy largos y con cierta curvatura, y la utilizamos haciendo varios puntos alrededor de nuestro dibujo y la iremos acomodando y podremos jugar con el grosor. Tip número 5. Para hacer las sombras rápidamente, solamente duplicamos la capa de nuestro personaje y la de abajo usaremos el filtro cambiar color del dibujo por un color negro o un color frío, y la iremos acomodando con la herramienta de perspectiva para que quede como una sombra. Y por último usamos el borrador aerógrafo para difuminar ciertas partes para que no quede muy plana la sombra. O bien podemos usar este filtro para que se nos difumine un poco más la sombra. Para las personas que dibujan manga hay muchas plantillas que les puede servir, como las nubes para hacer el texto. También están en Japón para hacer escenarios o expresiones de los personajes, como se suelen ver en los mangas. Tip número 8. Para hacer el orillo rápidamente, iremos a la capa del personaje y iremos a filtro, y en donde dice trazo exterior, allí podremos cambiar el color a cual preferamos, y esto sirve para hacer pegatinas o lo que ustedes quieran. Tip número 9. Efecto transparente. Esta sombrilla la hice hace algún tiempo y les explicaré cómo. Lo haré en otra capa aparte. Apliqué un color negro para que pudieran ver exactamente lo que quiero decir. Yo lo hacía así, pero es un poco tardado porque no puedo soltar el lápiz o si no se me irá a marcar. Entonces lo que haremos es en otra capa usar la opacidad de la capa baja y listo. Y en otra por encima haremos los brillos finales, bajando la opacidad del pincel y listo. Tip número 10. Carpetas. Para organizarse mejor, es recomendable usar carpetas, por ejemplo para cada personaje una respectiva carpeta y sobre todo nombrarlas. Aquí les explico cómo hacer las carpetas.
Y para añadir el lienzo a la carpeta solamente arrastramos desde el lado derecho y listo, se incorpora fácilmente. Tip número 11. Retoques. Esta herramienta se me hace muy útil a la hora de corregir porque no pierde calidad el dibujo. Como pueden ver en el dibujo que hice de los labios, en ningún momento perdió la calidad y no se corrió el color ni nada. Hay muchas herramientas, como pueden ver, esta me pareció muy útil porque pueden modificar sin ningún problema y sin ningún miedo de que se les arruine el dibujo. Y algo que me pareció bueno es que tiene una herramienta para corregir, o sea que deshace el movimiento que hicimos. Tip número 12. El tamaño del lienzo. Aquí podemos modificar el tamaño del lienzo, pero aquí pueden desactivar esta opción y así no les cambiará el tamaño de la parte de abajo. Quiero decir que tendrá mejor control a la hora de cambiar el tamaño, porque con la opción activada le cambiaban el tamaño de arriba y el de abajo al mismo tiempo. Tip número 13. Para hacer el área de selección van a la capa que ya siempre se incorpora y nada más usan la herramienta de selección y en una capa aparte podrán pintarla sin ningún problema. Esta opción sirve para ver mejor qué parte estamos seleccionando. Tip número 14. Fondo rápido. O pueden hacer mandalas igual con esta opción. También sirve para hacer un fondo rápido ya que este duplica los trazos que hacemos y podemos modificar a nuestro gusto cuántas líneas posee. Y finalmente aquí les dejo el bono especial, que es una página donde pueden hacer paletas con colores complementarios, tonos y personalizados, y pueden guardarla o también pueden importar imágenes de algún dibujo que les haya gustado y también pueden explorar y ver trabajos de otras personas, y el enlace se lo dejaré en la descripción.